Vamos a seguir con el tema de síndrome coronario agudo, ya que la vez pasada pues nos quedamos como en el inicio y ya no pudimos seguir por medio de que me detuve para explicar un poquito del electro. Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, sabemos que comprende un conjunto de entidades, o sea, de patologías, de causas producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma. ¿Qué es una placa de ateroma? Literal es como si fuera llamémoslo así para que se entienda, es como si fuera un coagulito, pero obviamente coágulo hacemos referencia a sangre. En realidad es una placa, un acúmulo de grasa, ¿ok? Y esta cuando se va, empieza poquito, empieza pequeño, pero se va a ir pegando más y más y más, hasta que forman una placa, bueno, se forma en gran cantidad. Si esto pasa entonces, pues se le conoce como ateroma. Entonces, cuando se rompe o sufre una rotura, pues determina la formación de un trombo. Trombo intracoronario. Ok. Tendríamos que saber que ustedes ya vieron anatomía. En teoría ustedes ya saben cuáles son las arterias coronarias, pero para mencionarlas, digamos que de manera rápida, vamos a ver que el corazón tiene también una forma de irrigación prácticamente. Entonces, les enseño un dibujo porque si se los dibujo yo estaría muy feo. Entonces, este es un dibujo del corazón. Déjenme le subo al brillo. A ver si, ándale, ahí se ve un poquito mejor. Entonces, estas arterias que ustedes ven acá, que salen de la aorta, estas son llamadas arterias coronarias, ¿ok? Obviamente tenemos una arteria coronaria derecha porque se va hacia la parte derecha del corazón y una arteria coronaria izquierda porque se va a la parte izquierda del corazón. Estas arterias a su vez van a tener ramificaciones, dentro de las cuales, por ejemplo, esta que baja se llama arteria descendente, anterior porque está en la parte anterior del corazón, o sea, lo primero que ustedes ven si vieran de frente al paciente, y pues se puede seguir dividiendo. También tenemos la arteria circunfleja, que es la que se va ligeramente hacia la región posterior, y de este lado, aunque no esté escrito, esta por ejemplo sería la arteria marginal, ¿ok? Porque está justo en el margen de lo anterior y lo posterior del corazón. Bien, entonces, si en esta región llegara a romperse una placa de ateroma, esto sería una placa de ateroma. Miren, aquí ustedes pueden ver cómo esta es la luz de un vaso normal, pero como les decía, se va a ir llenando, acumulando poco a poco, hasta que de plano se forme toda la luz sea tapada por esa cantidad de ateroma, de grasa. Okay, entonces en un vaso sanguíneo, en este caso hablando de la arteria circunfleja, de la arteria coronaria, perdón, vamos a ver esto, okay, que poco a poco se va a ir llenando debajo del endotelio, se va a ir llenando la placa. Entonces, si se llega a romper esto, lo que hace es lesionar al endotelio, se rompe, ¿sí? Y como se rompe, entonces por eso es que se forma un trombo intracoronario, ¿ok? Causando tres posibles cosas, como eso sí se los había yo platicado en el video anterior: angina inestable, infarto agudo al miocardio o muerte súbita. ¿Ok?
¿Esto de qué va a depender? El síndrome coronario va a depender que suceda o que termine en una angina, un infarto o en muerte súbita, pero dependerá en realidad de la cantidad y duración del trombo. Quiere decir, ¿qué tan grande es el trombo? Para los que no sepan qué es un trombo, bueno, cuando sufre una lesión el tejido, se necesita hacer un tapón. Entonces, un trombo pues es una mezcla de eritrocitos, de plaquetas, de factores de coagulación, de fibrina, se hace como un tapón, ¿ok? Pero en este caso se hace, digamos que como una cantidad de estos agregados. Les enseño mejor qué es un trombo. Entonces, depende de qué tan grande esté este trombo, qué tanto ocupe de la arteria. Esto es un trombo. Esto, ok, aquí vemos eritrocitos, pero aquí vemos eritrocitos acumulados con una red de fibrina. Para que esto suceda, pues tiene que haber unos factores de coagulación, plaquetas, eso es un trombo. Entonces, ese trombo lo que puede hacer es tapar la arteria, pero dependiendo qué tan grande sea. Ok, digamos que esto que es un vaso, en este vaso existe un trombo. Este vaso es grande, pero puede que ese trombo sea muy grande y entonces tape la luz de ese vaso. Ok, y obviamente si tapa, digamos que está aquí una arteria y de pronto existe la rotura entonces de esta placa y lesión, entonces forma un trombo. Ese trombo, si se dan cuenta, lo que está haciendo es tapar. Supongamos que la sangre va de acá para acá. Entonces esta parte del vaso, pues sí, se va a llenar de sangre. ¿Por qué? Porque es antes del trombo, pero del trombo en adelante, si ustedes se dan cuenta, se queda sin sangre, se queda sin irrigación. Y es aquí en donde vienen los problemas de puede ser angina o puede ser infarto o incluso hasta muerte súbita. Depende de qué tamaño tiene el trombo y qué tanto tiempo esté tapando o ocluyendo la arteria. ¿Ok? Depende también si hay una circulación colateral. ¿Qué quiere decir? Que esa misma región la esté llenando, la esté irrigando otra arteria. Y la presencia de vasoespasmo, que se cierre el vaso. ¿Ok? Cuando sufre una lesión, esto es un vaso normal, sufre la lesión, les decíamos, empieza a haber un sangrado y obviamente la formación del trombo. A veces se espasma. ¿Qué quiere decir? El vaso, en lugar de estar de ese grosor, se hace así, pequeñito. Porque obviamente la vasoconstricción te va a hacer que pare el sangrado. Es una de las cosas que también ayudan a detener el sangrado. Entonces, la realidad es que, como les decía en el video anterior, la clínica producida por los distintos las distintas causas de síndrome coronario agudo es muy parecida, se parece muchísimo, ¿ok? Entonces, para diferenciar, eso sí les digo que eso se los había dicho, para diferenciar entre si es angina o si es infarto o si es muerte súbita, necesito realizar un electrocardiograma. Él es el que me va a decir cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros obtenemos un electrocardiograma, el electrocardiograma nos va a decir dos cosas. Tengo una lesión con elevación del segmento ST que ocurre, como su nombre lo dice, pues se eleva el segmento ST. ¿Ok? Y también tenemos la otra que es sin elevación del segmento ST. Ok. Entonces, si hay o no hay elevación,
si hay o no marcadores de necrosis. Entonces vamos prácticamente, los infartos en ocasiones, a pesar de que haya o no haya elevación del segmento ST, pueden presentar o no, ¿ok? Puede haber presencia de onda Q, ¿ok? La cual nos indica una necrosis. Recuerden que es QRS nos está hablando, recuerden de esta partecita, Q, R y S. Recuerden que nos está hablando todo este complejo. Esto nos está hablando de despolarización ventricular. Les decía yo en las clases pasadas, si hay un infarto o algo, pues puede que exista elevación de esta onda Q en estos casos, ¿ok? Puede. ¿Por qué digo puede? Porque ha habido infartos, ha habido anginas, bueno, infartos en las que no está la elevación de esa onda y no por eso deja de ser un infarto. Entonces, por eso les digo puede. ¿Ok? Para llegar a un diagnóstico de estas tres, se basa entonces tendríamos que investigar, para llegar a un diagnóstico tendríamos que investigar historia clínica del paciente. ¿Ok? Alteraciones electrocardiográficas y alteraciones enzimáticas. Bien, en la historia clínica, cuando llegue el paciente con nosotros, son fundamentales algunas cosas que vamos a tener que preguntar. ¿Ok? Por ejemplo, debe recogerse los principales factores de riesgo. Si el paciente tiene hipertensión arterial, si tiene alteración en su cantidad, dislipidemias, o sea, si hay un aumento en la cantidad de colesterol o triglicéridos que tenga el paciente. ¿Ok? Diabetes, obesidad, si fuma, si hay antecedentes de cardiopatía isquémica, etcétera. O sea, si el paciente ya tiene una patología previa del corazón, ¿ok? O incluso si a lo mejor el paciente no, pero si hay antecedentes heredofamiliares de que la familia o los familiares del paciente tengan un problema del corazón, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, estos prácticamente son patologías que todo el mundo puede tener. Hipertensión, dislipidemia, obesidad, diabetes es el pan de cada día de nosotros los mexicanos. Entonces, todos nosotros, o bueno, todos los que tengan cualquiera de estas alteraciones, tienen un factor de riesgo, tienen factores de riesgo para poder tener un síndrome coronario. ¿Ok? Las personas, por ejemplo, que tengan hipertensión arterial sistémica, tienen un 60% de probabilidades de tener un síndrome coronario agudo. ¿Ok? ¿En quiénes? Sobre todo aquellos que tengan más de 65 años. Ahora, los niveles de colesterol, obviamente, conforme la edad van aumentando. Entonces, regularmente se tiene dislipidemia a los 50, 60 años. ¿Ok? Y también se vuelve un factor de riesgo. Por ejemplo, en los que tienen mayores de 80 años, con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, pues aumentan su posibilidad de tener una cardiopatía isquémica, llamada cardiopatía isquémica del anciano. ¿Ok? Con diabetes, por ejemplo, pues sabemos que es una de las patologías crónicas más frecuentes en este país. Entonces, diabetes también te va a aumentar el riesgo, ¿ok? Sobre todo en edad avanzada.
para que sufras, repito, un síndrome coronario agudo. Entonces, es importante que les diga que angina de pecho es considerado como el dolor que se siente en una enfermedad coronaria isquémica. Entonces, ¿cómo es ese dolor? Este dolor es tipo o en región torácica, ¿ok? Considerado como región torácico. ¿Qué quiere decir? Está en el centro del tórax o también en región precordial. Lo que hacen llamar los pacientes que les duele el pecho, ¿ok? Es continuo, quiere decir que no se va a quitar. Además, se puede irradiar. Quiere decir que se puede ir hacia cuello, se puede ir hacia mandíbula, se puede ir hacia brazo, sobre todo izquierdo, aunque también puede ser el derecho, y se puede ir a región interescapular. Las escápulas, los omóplatos, ¿ok? Supongamos que este es un omóplato. Y aquí tengo otro. Entonces, aquí tengo un brazo y aquí tengo otro brazo, ¿ok? Esto es en la espalda, obviamente. El dolor, supongamos que el corazón anda por acá, pero, bueno, ya saben que es en medio, nomás que lo dibujé mal, ¿ok? Pero en región anterior, entonces el dolor se puede ir hacia arriba, hacia cuello, hacia arriba, hacia mandíbula, hacia el brazo o hacia atrás. ¿En dónde? En región interescapular. Esta es región interescapular. En medio, ¿ok? De las escápulas, del omóplato. Suele ser opresivo, como si aplastaran con algo. Y pues de duración variable, puede ser de minutos hasta horas. Repito, depende de qué cantidad de la arteria esté siendo obstruida. ¿Ok? En ocasiones, por ejemplo, en ancianos, resulta incluso hasta ser asintomático. ¿Ok? En ancianos, sobre todo ancianos con diabetes. Digamos que puede aparentemente pasar hasta como desapercibido, aparentemente. ¿Ok? Al menos por síntomas no es tan claro como lo que les acabo de decir. Se puede también acompañar de síntomas vegetativos como sudoración fría, diaforesis, náuseas, vómito, mareos, ¿ok? Y aunque se señala que las presentaciones atípicas son más frecuentes en ancianos, que es lo que le decía, que puede pasar desapercibido o puede ser que no presente los síntomas. Prácticamente los síntomas suelen variar dependiendo mucho de la edad del paciente. ¿Ok? Nosotros también podemos hacer una exploración en donde pues se va a auscultar, ¿ok? Y justo en un cuarto tono cardíaco puede encontrarse complicaciones como soplos. ¿Cómo se escucha un soplo? Se los voy a poner a ver si escuchan. Esos son latidos cardíacos. El corazón tiene 4 cámaras y 4 vasos sanguíneos principales, cuya función es tanto traer sangre al corazón como transportarla fuera de este. Las 4. En este video lo que estoy intentando es ponerles, a ver si logramos escuchar un soplo, ¿ok? Para que ustedes lo distingan. Este ejemplo, ya lo encontré, este ejemplo que les voy a poner es acerca de un soplo de la estenosis aórtica. ¿Cómo podemos, o qué es un soplo? Es digamos que una forma de pasar de sangre de una cavidad a otra de una forma normal. ¿Ok? Ahorita les explico un poco más, pero escúchenlo.
Ok, se escucha literal como si tú soplaras sobre algo. Eso así se escucha un soplo cardíaco. Entonces, una de esas podemos, o ese ruido podemos escucharlo cuando un paciente lo auscultemos y tenga estos síntomas, ¿no? Y podemos incluso encontrar una alteración como estas, como un soplo. Bien, ok, entonces ya escucharon más o menos cómo es un soplo y ahora les hablo yo de una exploración física, de auscultar, ok, un tono, bueno, encontraremos un cuarto tono. Un cuarto tono siempre va a ser patológico. ¿Qué es el cuarto tono? El cuarto tono pertenece a una sístole auricular. ¿Qué? ¿Por qué siempre es patológico? Esta es aurícula derecha y este es ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, ¿por qué es patológico? Siempre tiene que haber una sístole, un vaciado de la aurícula para el llenado del ventrículo, ¿ok? Entonces, cuando se vacía aurícula, es porque obviamente va a hacer una presión y va a enviar la sangre hacia abajo, hacia el ventrículo, permitiendo primero que se abra la válvula tricúspide. Pero aquí hay tanta cantidad en la aurícula derecha, es excesivo, que tiene que aplicar muchísima más fuerza, ¿ok? Cuando no es normal que se escuche ese ruido, aquí por ser tan grande y por tener que aplicar tanta fuerza, se escucha un cuarto ruido. Por eso es completamente patológico. Eso es lo que pudiéramos también escuchar en esta enfermedad, en este infarto. ¿Ok? Entonces, ahora, electrocardiograma. ¿Cuándo hacerlo? Lo mejor es que se haga durante el dolor. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar en ese electrocardiograma? Cuando se encuentra normal, quiere decir pues que es un bajo riesgo, ¿ok? Aunque no se tiene que descartar que puede haber una isquemia miocárdica. Segundo, la elevación o descenso transitorio o mantenido del segmento ST nos dice que sugiere que hay mayor probabilidad de isquemia. ¿Ok? Siguiente, cuando hay alteraciones en la onda T, tiene menos significado. También es importante y también nos dice que puede haber una isquemia, pero es menos significado que el segmento ST. Y ya, al menos por este video, lo último que vamos a hablar son otras formas de diagnóstico, que tenemos los marcadores de daño miocárdico. Ya sabemos que miocardio es la capa justo de en medio. Este es endocardio. Supongamos que este es un ventrículo, ¿no? Este es miocardio y este es pericardio. ¿Ok? Endo es todo lo que almacena, digamos así, la sangre. Mio es aquella que nos va a ayudar músculo, entonces nos va a ayudar muchísimo a la contracción, y peri es la bolsita que recubre al corazón. ¿Ok? Entonces, en cuanto a estos marcadores, va a haber en sangre periférica marcadores intracelulares. ¿Ok? Si en sangre están estos, pues quiere decir que hay un daño miocárdico. ¿Ok? Los más utilizados son mioglobina, tropinas.
Precisamente de estas, entonces, la que más se ocupa es la CKMB. ¿Ok? Ese es un marcador miocárdico. Les voy a escribir a grandes rasgos las características de los marcadores. ¿Ok? Entonces tenemos mioglobina, troponina y CKMB. ¿Ok? Por ejemplo, el tiempo de detección. Mioglobulina se puede detectar de 1 a 2 horas. Troponina de 2 a 4 horas. Y CKMB de 4 a 5 horas. ¿Ok? Sensibilidad, ¿qué quiere decir? El tiempo donde pueda ser más sensible, donde te indique más el daño. ¿Ok? El mioglobulina es de 4 a 8 horas. Troponina de 8 a 12 horas. Y CKMB de 8 a 12 horas. Duración de presencia de estas mioglobulinas, de estos marcadores. Mio se va a tardar de 12 a 24 horas en estar presente en las células, en la sangre. Troponina de 5 a 10 días y CKMB de 2 a 4 días. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la que más voy a ocupar o cosas así? ¿A cuál le voy a hacer más caso? Bueno, tienen sus características. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, mioglobulina es el más precoz, quiere decir que sale antes. Es muy sensible pero poco específico. Se normaliza pronto. Quiere decir que prontito ya está como si nada. ¿Ok? Y sí es normal en las primeras 8 horas tras el dolor y el electrocardiograma es normal, es muy poco probable que esté sufriendo un infarto el paciente, un tipo de necrosis. ¿Ok? La troponina va a ser útil para, digamos que clasificar el daño, el riesgo. ¿Ok? Y pronóstico. Quiere decir que ella nos puede indicar qué tan grave está el daño y qué tan mal le va a ir al paciente. ¿Ok? Es más sensible y más específico. Pero es poco sensible en fases precoces. Quiere decir que tendríamos que esperar un ratito para su sensibilidad. Ok, CKMB se detecta de forma temprana y es específico. Quiere decir que nos dice específicamente que hay una necrosis miocárdica y las otras no. ¿Ok? Nada más que es menos sensible que troponina, pero prácticamente es la específica que te dice hay necrosis en el miocardio.